Cuando uno arranca en los mercados financieros, siempre tiene demasiada información y no sabe por dónde ir. En el video de hoy te voy a dar 3 tips para que empieces a estudiar y analizar cómo podés comenzar con el camino correcto, sin tantos vicios y con el camino más limpio posible, para el momento en que te deseas aprender de manera profesional, bueno, ya tengas una gran parte del camino allanado. No te olvides que, bueno, en la descripción te voy a dejar, tenemos el link de lista de espera a lo que es Soy Scalper del mes de diciembre. Agotamos cupos en el lanzamiento anterior, con lo cual ya hay una lista de espera para que puedas reservar tu cupo con anticipación. Y por otro lado también, no te olvides de seguirnos en Free Crypto, donde, bueno, vamos a lanzar ahora en octubre lo que es arbitraje y también un curso de cripto para todas las personas que me están pidiendo: Adrián, ¿cuándo van a lanzar algo de criptomonedas? Bueno, ya está prácticamente terminado lo que es el curso de criptomonedas, ideal para aquellas personas que quieren comenzar y no se quieren quedar afuera de lo que es la adopción masiva de las criptos y aprovechar estos medios de pagos tan conocidos hoy y que para mucha gente todavía es algo incierto y tiene dudas, pero justamente no la aplica por el desconocimiento. Nosotros te vamos a dar todas las herramientas para que lo hagas de una forma totalmente segura y que puedas capitalizar tus ahorros también y que no los pierdas con la inflación. Sin más, vamos a comenzar ahora sí con los 3 tips. No te olvides de dejar el me gusta, suscribirte al canal, que siempre es bienvenido, y dejar tu consulta también en los comentarios, que te leo, y a raíz de eso también nos surgen muchas ideas para hacer distintos videos en este canal. Como dije, son muchas las personas que son nuevas, que están arrancando en este mundo, y te voy a dar 3 estrategias con las que puedes comenzar. En realidad son 3 pautas fundamentales con las que debes comenzar, y yo siempre digo que lo fundamental es tratar de arrancar en lo primero sin tantos vicios operativos, sino que arrancar con lo más limpio, arrancar con lo esencial que tenés que seguir a la hora de aprender trading, para cuando comenzás una academia no empezar a desviarte por algo que no tiene mucho sentido. Entonces vamos a ver 3 puntos fundamentales que tenés que seguir sí o sí cuando estás comenzando en el trading. Lo primero que debes hacer es identificar la tendencia principal en la que se mueve el precio, ¿sí? Esto es fundamental para siempre tratar de ir a favor del impulso con más fuerza, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a buscar un impulso un poco más limpio aquí, por ejemplo. Nosotros tenemos acá, ¿sí? Tenemos una tendencia bajista, ¿bien? Tenemos una tendencia bajista donde la tendencia bajista es donde tenemos más presión de la oferta que de la demanda, con lo cual hace que el precio baje, ¿no? En los mercados de futuros, recuerden que también podemos ganar cuando el precio baja. Uno de los errores que se comete cuando uno comienza es simplemente buscar operaciones al alza, porque es como estamos acostumbrados a ganar, ¿no? Comprar barato y vender caro. Bueno, acá podemos vender primero y después comprar más abajo, ¿bien? Con lo cual, uno de los errores fundamentales, como dije, es buscar siempre operaciones que van al alza, ¿no? Entonces tenemos un impulso alcista previo acá y el precio acá ya empieza a mostrar algunas zonas de debilidad y comienza lo que es la tendencia bajista con máximos y mínimos descendentes. Muchas veces el error es, cuando está en esta zona acá de demanda, por ejemplo, tratar de ir al alza para que continúe el impulso principal. Pero no, ya el impulso bajista es el principal. Ya empezamos a tener impulsos cada vez más fuertes que lo que eran los impulsos de la demanda. Con lo cual siempre tenemos que tratar de seguir esa tendencia fuerte, ¿no? En este caso ya comienza con la tendencia bajista. Y acá nosotros lo que hacemos básicamente muchas veces es esperar un impulso, y en el retroceso, por ejemplo, estamos en un gráfico de 1 minuto, podemos pasar a un gráfico de 10 segundos, ver cómo es la estructura en este impulso para acoplarnos nuevamente a la baja, ¿sí? Recuerden esto, y por qué es importante siempre ir a favor de la tendencia principal, porque si nosotros vamos en contra de la tendencia, esto es un error que no sé dónde lo enseñan, pero muchas veces vienen con ese error de operar en contra de la tendencia. Si nosotros vamos en contra de la tendencia, pueden ver que los impulsos de corrección, ¿sí?, son mucho más chicos que los impulsos de la demanda, de la oferta en este caso, ¿sí? Con lo cual siempre vamos a tener un impulso muy suave y muy débil para ir con la operación ganadora en este caso. Siempre vamos a ir ahí, vamos a tener como una presión, vamos a tener una presión fuerte para ir a la baja. Entonces siempre que tenemos un impulso fuerte es ver cómo es la corrección, ¿sí? Ver si esta corrección es proporcional al impulso anterior, ver si es más chica que el impulso anterior. Vamos a tener la probabilidad de que el precio continúe yendo a la baja. El segundo punto fundamental es entender los soportes y resistencia del precio. Los soportes y resistencias son zonas donde la oferta y la demanda empiezan a pelear, ¿sí? Entonces encontramos un techo, ¿sí? Una resistencia es una zona en la que la oferta es mayor que la demanda y hace que el precio caiga. Esto hace que cuando el precio vuelve a testear,
muchas veces choca con ese techo y vuelve a caer. Pero ¿qué pasa? Cada vez que el precio rompe una resistencia, es muy probable que esta se transforma en soporte, siempre y cuando se den ciertas características. Ahora vamos a ver cómo se comporta esto. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de este impulso alcista, ¿bien? Donde comenzamos a tener zona de resistencia, esto es la oferta que está aguantando el precio, eso es un techo, ¿sí? Cada vez que el precio intenta romper, no puede, romper, no puede, romper, no puede. Pero fíjense acá qué es lo que pasa. Empezamos a tener un mínimo mayor al mínimo anterior, es una pauta de agotamiento, y luego el precio rompe con intención y con volumen, ¿sí? Rompe con intención y con volumen. Esto es muy bueno cuando se da en un quiebre de una resistencia o también un quiebre de soporte. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos esta zona donde tenemos resistencia, 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 esto se transforma una vez que el precio lo rompe con intención y con volumen en soporte. El soporte es como, imagínense que nosotros tiramos, a ver, esto es una pelotita, ¿sí? Y la tiramos arriba de un techo, ¿qué va a hacer la pelota? Va a rebotar, ¿no? Esto es algo similar, ¿no? Entonces el precio rompe la resistencia, esta zona donde la oferta era fuerte. Para que rompa la resistencia debe haber una demanda superior. Fíjense cómo suben la cantidad de contratos. Esto quiere decir que hay demanda y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque una vez que rompe este techo, como dijimos con la pelotita, se va a transformar en un soporte. Un soporte para luego ir al alza nuevamente. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos hacer una operación de compra con un stop loss aquí abajo y la relación de 1 a 1 da tranquilamente esta zona acá, ¿sí? Una relación de 1 a 1 quiere decir que si yo, por ejemplo, arriesgo $100, acá voy a ganar $100, ¿sí? Tiene prácticamente la misma distancia. Bien, eso es lo bueno de las zonas de soporte y resistencia. Siempre es importante tenerlas claras y como por ejemplo también podemos ver acá que tenemos una zona de resistencia. El precio rompe con intención y con volumen y luego en el retroceso retrocede sin presión de la oferta y el precio nuevamente va al alza. Otra oportunidad de compra acá. Bien, nuevamente el precio rompe con intención y con volumen, pero fíjense acá como empieza a salir ya oferta en zona de máximos, con lo cual hay que empezar a tener cuidado y el retroceso ya lo hace con estructura bajista como vimos anteriormente. Bien, pero es muy importante empezar a tomar el ritmo de trazar soporte y resistencia. Lo primero es muy probable de que no te salga, pero no te preocupes que es normal. Esto se soluciona ¿con qué? Con práctica, simplemente con práctica. Ahora vamos al tercer punto que debes empezar a mirar. Dijimos primero las tendencias, las zonas de soporte y resistencia y ahora vamos a ver un poquito más sobre el gráfico, que son las velas. Te voy a dar el detalle de una vela que siempre es importante verla en el gráfico y en el contexto también adecuado. ¿Cuál es esta? La envolvente. Una vela envolvente se identifica de esta forma. Tenemos una tendencia alcista, bien, tenemos una tendencia alcista y esta tendencia alcista empieza a quedarse media quieta, ¿no? Y luego viene, estas son las velas, una vela bajista grande que envuelve a las anteriores. Cuando esto tenemos, es muy probable de que el precio continúe a la baja, ¿sí? Lo mismo puede pasar al alza. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. En el caso de una tendencia alcista, ¿no? Que cuando se da una envolvente, por ejemplo, lo tenemos justamente acá también, que de hecho, quiero que vean esto, lo hace en una zona de números redondos aproximadamente. La zona del número redondo y el precio intenta romper y luego el precio, al no romper con fuerza, comienza a caer. Fíjense lo que tenemos acá en la zona de máximos. Las envolventes bajistas siempre se dan en unas zonas de máximo, nunca se dan en la zona de mínimos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una envolvente bajista. Es una vela con cuerpo, con poca sombra y que envuelve a todas las anteriores. Cada vez que tenemos esto y el precio confirma el quiebre de la zona de mínimos, ¿sí? Es muy probable que el precio empiece a ir a la baja como lo tenemos acá. Bien. Otro ejemplo, en este caso de una envolvente alcista, ¿sí? Una envolvente alcista, por ejemplo, lo tenemos acá. Lo tenemos en número redondo, zona 11.900. El precio retrocede, genera una especie de lateral y luego acá sale una envolvente alcista. Cuando tenemos esto acá, es muy probable que el precio empiece a ir al alza, como lo empieza a mostrar acá también, ¿sí? Estas son una de las velas que a mí más me gusta ver en el gráfico porque nos dice mucho. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esto acá, quiere decir que el precio tiene un impulso alcista, la demanda es la que tiene que mantener la fuerza para que siga subiendo, el precio empieza a lateralizar y la oferta larga una vela roja con mucha fuerza bajista y es muy probable que el precio empiece a caer, ¿sí? Es un poco de entender cómo se mueve la psicología de las masas en el mercado de valores.
Bien, vamos a pasar ahora a ver en el gráfico un poco la identificación de estas tendencias. El gráfico no es como lo vemos tan prolijamente, sino que tenemos que ir identificando los distintos puntos de confluencia de soportes y resistencia, y no es tan prolijo como lo vemos en escrito, ¿no? Así que vamos a ver, pero básicamente uno ya puede empezar a identificar algunas cuestiones, ¿no? Primero que nada, dijimos que teníamos tres tipos de tendencia: tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral, ¿bien? O lo que también se llama sin tendencia. La tendencia alcista, dijimos que teníamos una serie de máximos y mínimos ascendentes, ¿bien? Y acá lo podemos empezar a identificar, por ejemplo, donde tenemos este máximo que es mayor a este máximo acá. Recuerden que lo importante es identificar los puntos pivot, los puntos de reacción del precio, ¿bien? Entonces, lo importante es empezar a identificar eso, ¿no? Tenemos este primer punto de reacción a la baja, este punto de reacción al alza, punto de reacción a la baja, punto de reacción al alza, punto de reacción a la baja, punto de reacción al alza, punto de reacción a la baja, y acá ya empieza a mermar la tendencia. Pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, tendencia alcista, bien, dijimos máximos y mínimos ascendentes. Este máximo es mayor a este máximo es mayor a este, y este máximo es mayor a este. En cuanto a los mínimos, tenemos que este mínimo es igual al anterior, ¿no? Este mínimo es mayor a este y este mínimo es mayor a este, ¿no? Entonces ahí ya podemos empezar a identificar lo que es una tendencia alcista. Más adelante vamos a ver también, vamos a aprender cómo identificar cuando esta tendencia se va a agotar, ¿bien? Ahora vamos a pasar a lo que es la tendencia lateral, ¿bien? La tendencia lateral es una zona en la que el precio se mantiene en un rango, donde tenemos zonas de máximos y mínimos iguales, ¿bien? Acá tenemos que estos mínimos son iguales a estos, ¿no? Y acá tenemos que estos máximos son iguales a estos máximos. Es una zona, no es que va a ser puntualmente justo el punto donde reacciona, ¿no? Es una zona de soportes y resistencias. Entonces podemos identificar acá, ¿bien?, que tenemos una zona de soportes, ¿bien?, y de resistencia. Vamos a ver, ahí está. Máximos y mínimos iguales en la misma zona, ¿bien? Eso es una zona lateral. Y luego, ya cuando empezamos a tener que tenemos un mínimo, este mínimo es menor al mínimo anterior, ya empezamos a tener una tendencia bajista, ¿sí? Sí, y además tenemos que este máximo es menor al máximo anterior, ¿no? Empezamos a tener lo que es una tendencia bajista. Ahí tenemos un micro impulso, ¿bien? Y acá podemos identificar lo que es la tendencia bajista: máximos descendentes y mínimos descendentes. ¿Bien? Ahí tenemos identificada una tendencia. Previamente también tenemos, por ejemplo, acá también una tendencia bajista, identificada con máximos y mínimos descendentes. Como ven, en este tipo de tendencia los impulsos son un poco más chicos, entonces es importante simplemente empezar a tomar ejercicio de ir marcando las zonas de pivot, las zonas de reacción. El primer ejercicio que deben hacer es eso: empezar a sentarse y empezar a identificar esas zonas de reacción del precio, y luego empiezan a buscar tendencias. Lo más importante primero es detectar esas zonas de reacción para luego trazar la tendencia que corresponde. Una vez que tenemos identificado cómo detectar los puntos de reacción del precio, los pivots, y a partir de ello marcar las tendencias, van a ver que es mucho, pero mucho más simple el proceso de identificación de estas tres tipos de tendencias: alcista, bajista y lateral o sin tendencia. Como siempre digo, lo difícil del trading es entender lo simple que es. Simplemente debemos entender la tendencia, soportes y resistencias, y entender los patrones de velas correspondientes para detectar ya cuando la oferta o la demanda está mostrando algún signo de advertencia. Con esto obviamente no es que uno puede salir a operar, pero ya tiene un gran camino allanado para dar los primeros pasos, ¿sí? Agradecido como siempre. No olvides dejar tu me gusta, tu comentario, que siempre es bienvenido.